La Iglesia Maranatha Valencia presenta Fe. Jesús sí puede sanarte y Jesús sí quiere sanarte. Poder. Y gloria. Jesús dice, para el que cree, todo es posible. Abra su Biblia a Primera de Corintios, capítulo 12, clase número 17, los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. La última vez hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, en 1 de Corintios capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese bien que el Espíritu Santo está interesado en que la iglesia no sea ignorante de algo tan importante como los dones del Espíritu Santo. Ahora sigue diciendo en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, tenemos que ahora entender que hay diversos dones. Por eso, si nos damos cuenta, Dios siempre ha sido un Dios amplio. Por eso la visión que Dios nos ha dado de unir las iglesias, visión reino. Porque cuando llueva, mire el arco iris, dése cuenta de algo. Se ve bonito con todos los colores, pero un solo color del arco iris sin los demás no se ve bonito. Pero cuando el arco iris sale en su esplendor y usted ve todos los colores juntos, todo el arco iris se ve bonito. Así es la iglesia, todos tenemos diferentes formas, pero juntos nos vemos bonito. Igual los dones, hay muchos, por eso no podemos menospreciar algunos y agarrar otros, porque son muchos. Y Dios da muchos dones a la iglesia para que todos puedan depender, o de alguna forma tal vez no depender, pero puedan beneficiarse del don de otro. Amén. Ahora, la palabra don significa regalo o gracia especial para hacer una cosa. Apréndase estos conceptos. La palabra don significa en la primera traducción significa regalo, pero en la segunda traducción podría entenderse como una gracia especial para hacer una cosa, Por eso hay gente, por lo menos el que toca el piano, él tiene el don para hacerlo. Yo podría ponerme ahí y darle las teclas, pero usted se iría rápidamente, porque él tiene el don para hacer esa cosa. Entonces hay gente que tiene dones para hacer una cosa, a veces dos, y a veces hay gente muy hábil, pero Dios siempre le da el don a alguien por lo menos para hacer una cosa. Diga que solo, hermano, tú tienes aunque sea uno. O sea, tal vez algunos tendrán 5, 10, 15. Hay alguna gente que son groseros o tienen todos los dones, pero por lo menos uno. O sea, todo el mundo tiene aunque sea uno. Entonces, es la gracia especial para hacer una cosa. Todos tenemos aunque sea un don. Algunos tienen un don para la música, otros para el teatro, otros para hacer negocios, otros para hacer alguna labor en especial, para ministrar amor, para ministrar alguna clase de beneficio. Ahora, también la palabra don en tercera traducción significa carisma. Ya cuando hablamos de carisma, es esta gente que tiene... Usted se da cuenta que tienen ese don a leguas, no tienen que ejecutarlo, usted sabe que lo tienen. Ahora bien, todos estos dones son dones dados por Dios. Diga conmigo, son dados por Dios. Ok, pero hay otros dones que son dados directamente por el Espíritu Santo. Y esos son los dones de los cuales le quiero hablar en esta noche o en esta clase. Los dones del Espíritu Santo. Pero les digo todo esto para que nadie piense que son los únicos dones que hay son los dones del Espíritu Santo. No, hay dones del Padre, hay dones del Hijo
y hay don del Espíritu Santo. El don del Hijo, después lo veremos tal vez en el futuro, son los 5 de Efesios 4:11, que son los ministerios. Dice que subió a lo alto y dio dones a los hombres. Entonces está hablando de Jesús. Los dones del Padre son otros que después en otro día seguramente los conoceremos. Pero hoy estamos hablando del don del Espíritu Santo. En el capítulo 14 del 1 de Corintios, en el verso 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vamos a entender entonces, los dones no son para competir. Los dones no son para fanfarronear, para impresionar. No. Los dones son, según el verso 12, claramente para la edificación de la iglesia. ¿Está claro eso, verdad? Que nadie puede anhelar un don o desear un don para competir con un hermano, o para fanfarronear con otros, o para obtener dinero o para obtener fama. No se supone que el don sea para tu propio beneficio. El don debe ser para la edificación de la iglesia en general. Ok, ¿cuántos quieren un don del Espíritu Santo? Ok, bien. Ahora, empecemos a enumerar estos dones, uno por uno. Empecemos a ver uno por uno. Ahí mismo en 1 de Corintios, en el capítulo 12, está el verso 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Según el capítulo 14, verso 12, es para provecho de la iglesia. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Puede levantar un dedo. Palabra de sabiduría, uno. Otro, palabra de ciencia. Otro, fe. Otro, sanidad. ¿Cuántos van? 4. Otro, hacer milagros. Otro, profecía. ¿Cuántos van? Otro, discernimiento de espíritu. Otro, diversos géneros de lengua. Y el último, interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones son? ¿Cuántos dones son? Son 9 dones del Espíritu Santo. Empecemos por el primero en el verso 8. Palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. Es una palabra que recibe o viene por el Espíritu Santo y lo recibe. Es una palabra de consejo. Es una palabra de dirección muchas veces. Es una palabra de motivación o exhortación. Nunca esta palabra se gana estudiando. Es una palabra que cae por medio del Espíritu Santo. Por eso una palabra de sabiduría puede venir de una persona que no sabe leer ni escribir, porque es un don del Espíritu Santo. Una persona que tiene palabra de sabiduría puede darle el consejo más preciso, más profundo y más eterno que usted pueda recibir de cualquier persona que tenga todos los estudios del mundo. Pero esto puede venir solamente por el Espíritu Santo. Es decir, el amplio estudio no te da una palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es un consejo divino. Diga conmigo, consejo divino. Esas palabras de sabiduría usted la ve en la tentación de Jesús. ¿Sabe cuántos versos bíblicos hay? Tantos. Y que Jesús haya exactamente dicho el preciso. Cuando se les preguntó, cuando lo primero que dijo: dile estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios.
O sea, la palabra de sabiduría puede usar un verso. El asunto es que la palabra de sabiduría viene por el Espíritu Santo para ser aplicada a una circunstancia en forma precisa. Es como un anillo al dedo, o sea, calza perfectamente. Y esa palabra de sabiduría debe ser interpretada como del Espíritu y no como de tu mente. Cuando tú lo interpretas como de tu mente, te vas a enorgullecer y a altivar. Cuando tú lo interpretas del Espíritu, vas a saber que es la gracia de Dios que se te dio un don y que lo debes usar con humildad. ¿Alguien entiende eso? Amén. Ok. ¿Cuántos quieren un don de sabiduría? De palabra de sabiduría. Vamos a ver el segundo. Dice, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural sobre verdades que no se conocen. Es decir, el Espíritu Santo le revela a usted algo que usted no sabe. Eso es una palabra de ciencia. Usted no lo sabe, pero el que lo está oyendo usted sí lo sabe, y ese es el gran impacto. Que el que está oyéndole a usted, diciéndole lo que usted está recibiendo por el Espíritu, se da cuenta de que usted no puede saber lo que usted le está diciendo. Y en ese instante o bien cree, o bien se desarma, o bien recibe lo que usted le está diciendo. Usualmente esos dones de palabra de ciencia vienen para desarmar o abrir el corazón de alguien cerrado. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. Fíjese, pues puede venir para generar fe. Lo que ocurre algunas veces cuando estoy ministrando, que usted oye, hay una persona siendo sanada de esto, palabra de ciencia. O sea, usted sabe que está pasando algo, usted no sabe tal vez la persona que le está sucediendo, pero usted se está enterando por el Espíritu lo que el Espíritu Santo está haciendo. Eso es palabra de ciencia. Puedes enterarte de una verdad que tú no conoces, pero es una verdad. Así como esa, ¿cuál es el problema del don de la palabra de ciencia? Que ha sido usado para avergonzar a muchos. Hay gente que tiene ese don, que ha recibido ese don o que recibió ese don, y son bárbaros. Yo una vez conocí a un predicador que tenía una palabra de ciencia brutal. El hombre podía ver a una persona y podía saber exactamente cosas precisas. Y entre esas cosas muchas veces se enteraba de algunos pecados. Cosas que usaba para avergonzar a la gente. Posteriormente el don no le fue quitado, pero el Espíritu Santo fue contristado. Así que el hombre no pudo tener más esa manifestación. Sin embargo, vuelvo a repetir, por eso empecé esta clase diciéndole que los dones son para edificación de la iglesia, no para destrucción de la iglesia. No es para avergonzar a nadie. El don de palabra de ciencia es uno de los dones, digamos, más peligrosos, en el sentido de que gente que tiene este don muy desarrollado solamente ven a la persona y pueden saber detalles de esa persona solamente viéndolas. Y es un don bien poderoso, pero pocos han sabido usarlos. Para serlo honesto, no conozco el primero que lo haya usado bien, sino que lo ha usado para su propio provecho, o peor aún, lo ha usado para acusar a otros. ¿Está claro ese don? Ok, no es que usted no lo va a querer, pero alguien que tiene palabra de ciencia difícilmente lo engañan. Ok, vamos a ver, porque la clase es larga y necesito terminar a las 8. El don de la fe, todo lo queremos. Sí, todo lo queremos. En el verso 8 dice el número 2, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Óigame, no es la fe para vivir. Ok, hay una fe que el justo por su fe vivirá. Esa es la fe para vivir. O sea, es la fe que usted necesita todos los días para poder vivir de forma victoriosa. Pero hay una clase de fe que es un don. Esa clase de fe viene para algo específico y luego se va. No vive, sino que se manifiesta como un don del Espíritu Santo para un momento preciso. Un ejemplo, un don de fe, el que Josué usó cuando se voltea y le dice al sol, detente en Gabaón. Eso es un don de fe. Él tuvo la fe para detener el sol. ¿Usted sabe lo que implica ese milagro? O sea, lo que implica no el milagro, lo que implica esa fe.
implica detener a la tierra, no al sol. Implica que Josué se voltea, él no sabe de astrología, él no sabe de biología, él no sabe de planetas, pero él sabe de Dios. Y Josué se voltea y dice al sol: sol, detente en Gabaón. El sol no se detuvo porque el sol no anda, no rota, el sol está estático. ¿Qué hizo la fe de Josué? Porque Dios lo hizo, obviamente, pero usó la fe de Josué, porque a Dios lo único que lo mueve es la fe. Entonces detuvo la tierra horas. Según los teólogos, la detuvo 6 horas para poder Josué exterminar a sus enemigos. Los científicos han demostrado eso, esas 6 horas faltantes lo han demostrado perfectamente, y es correspondiente a lo que la Biblia enseña, o lo que la Biblia dice, porque dice que se detuvo desde 1 hora hasta esa hora. Exactamente, los científicos demostraron que faltan 6 horas en la rotación de la tierra alrededor del sol, y la única explicación que los científicos consiguieron fue la Biblia. Josué diciéndole al sol que se detuviera por 6 horas. Así que es un don. ¿Qué puede hacer el don de fe? Cualquier cosa, porque la fe no tiene límites. El que tiene don de fe podría hacer cualquier cosa. Ahora, ¿quiénes pueden tener un don de fe? Jesús lo manifestó muy bien cuando multiplicó los panes. Eso es un don de fe, porque él oró y dijo: repartan el pan. Él no esperó que el pan se multiplicara. Él ordenó, y mientras ordenaba el pan se iba multiplicando. Eso es fe, no es milagro, eso es fe. Otra muestra de fe: caminar sobre el agua. Eso no es milagro, eso es fe. ¿Está claro eso? Ok. Cualquier pregunta se la puede hacer al Espíritu Santo. ¿Qué es don de fe? El que usó Elías cuando dijo: no lloverá por 3 años y volverá a llover cuando yo lo diga. Eso es fe. Ok, hay que tener fe para hacer eso. Cuando dijo: échenle agua al buey ese, que va a descender fuego del cielo y va a lamerlo, y todo eso es fe. Ok, todos esos actos de fe son dones. Ellos tenían don de fe. Cuando Eliseo hace lo mismo que Elías, lo que hizo fue recibir el don de fe. No es más ni es menos. Sencillamente él hizo el doble de milagros que hizo Elías, porque él tuvo el doble de fe. Sencillo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Número 4, dones de sanidad o de sanidades. Sanidades. Está en el verso 8. Dice: porque a este fue dado el Espíritu. No, pero eso 9. Dice: y a otros dones de sanidades. Fíjese que está en plural, lo está leyendo, ¿verdad? Sanidades. Porque la sanidad no se refiere a una sola enfermedad o a cualquier clase de enfermedad. Se refiere a muchas enfermedades. Ahora, por eso es que usted se da cuenta que un evangelista, yo lo he visto, por lo menos conocí a un evangelista una vez que él tenía la capacidad, en su don de sanidades, de que oraba por la gente y Dios le ponía platino a la gente en las muelas. No sé si alguna vez, yo llegué a verlo con un predicador en Guacara, muy humilde, pero el hombre hacía que con testigos: ve el hueco en la carie, sí, ok, cierre los ojos. Oraba por la persona. Ahora mire otra vez la muela, y tenía platino. O sea, él tenía ese don de sanidades. Pero ¿por qué sanidades? Porque la especialidad del don de él estaba en eso. El hombre le ponía platino a todo el mundo. Y usted me dirá: pero ¿eso qué sentido tiene? No lo sé, pero Dios lo hace, porque yo lo he visto. O sea, sanidades. Hay gente que tiene. Había un africano, existe, no sé todavía, que era especialista en alargar las piernas que estaban cortas. El hombre agarraba por el talón y se veía dramáticamente cómo la pierna
se estiraba hasta emparejarse a la otra. Se estiraba una. Tal vez si otro tiene otro don, encoge la otra. Pero para emparejarla, pero el don de él era estirarla. Y he visto también otros que tienen ese. Entonces, el don de sanidades tiene que ver con una especialidad. El que tiene un don de sanidades no sana, no ora por todos los enfermos y todos los enfermos se sanan. Es que ora por una clase de enfermos y esa clase de enfermos se sana. Una cosa sorprendente. Pero aunque se pueden sanar otros, pero tiene el don de sanidades. ¿Alguien entendió eso? Por eso está sanidades y no sanidad. Muchos cuando lo dicen mal, porque no es sanidad, no es el don de sanidad, es el don de sanidades, porque hay especialidades. ¿Está claro eso? Ok. Don de hacer milagros está en el verso 10. A otro el hacer milagros. ¿Qué es el milagro? ¿Cuál es la diferencia entre una sanidad, entre un evento sobrenatural de fe? Pues porque siempre los milagros tienen que ver con un hecho visible que sobrepasa cualquier poder de la naturaleza y de todo ser creado. Eso se cataloga como un milagro. Un milagro es algo donde no existe la intervención del hombre, nada. O sea, no hubo nadie orando, no hubo nadie ayunando. O sea, Dios lo hace de forma sobrenatural, es un milagro. Cuando usted cree por un milagro, usted está esperando algo sobrenatural en su vida y va a afectar todo lo natural a su alrededor. Eso es un milagro. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ok. Un milagro. La pesca milagrosa fue un milagro. Por eso se llama pesca milagrosa. O sea, un grupo de hombres que han pasado todo el día tirando la red por todos lados. Y de repente Jesús dice, tírenlo a la derecha. Tírenlo sobre la derecha y las redes se rompían de tanto pez. Es un milagro. Desafió, porque ¿cómo hizo para meter a todos los peces dentro de la red? Que vinieran todos hacia la red. Fue una cosa milagrosa. ¿Está entendiendo el concepto? Ok. ¿Cuál otro milagro? Algo que desafía las leyes naturales. Decirle a la tempestad, ¡shh! Eso es un milagro. Jesús los tenía todos. El Señor Jesús tenía los 9 dones. Todos. Y los podemos enumerar un día, uno por uno, para que usted los vea todos. Hizo un despliegue de dones en su vida, en sus 3 años y medio de ministerio. Hizo una tremenda despliegue de poder. ¿Qué es un milagro? Resucitar a un muerto. Eso es un milagro. Lázaro es un milagro. ¿Está claro eso? Ok. La profecía está en el verso 10. A otro, profecía. La profecía es la habilidad especial que Dios da a sus hijos para recibir y comunicar un mensaje de Dios a una persona, a un grupo o a una congregación. Óigame esto porque es importante. La profecía siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no viene de Dios. Ejemplo. Se casa un hermano con su esposa, con su hermana, con la hermana pues. Pero la hermana que amaba o estaba enamorada o le gustaba al varón, viene y después de casado le dice que ella recibió una profecía y que se tenía que divorciar de esta para casarse con ella. Una pregunta, ¿eso es bíblico? Por eso no viene de Dios. Puede venir del sentimiento, puede venir de la emoción, puede venir del deseo, pero no viene del Espíritu Santo. El don de profecía siempre tiene que venir de la mano de la Biblia. Si no pasa por el filtro de la Biblia, no es de Dios. ¿Está claro en eso? Ok. Nunca se deje dar una profecía en 2 áreas. La primera, nunca se deje dar una profecía con quién usted se va a casar. Y nunca se deje dar una profecía de dónde usted va a ir a desarrollar un ministerio. Porque son 2 cosas muy delicadas.
Del resto, todas las demás profecías usted las puede recibir. Bueno, menos las de divorciarse y casarse con otro. Pero el resto usted puede recibirlas. ¿Ok? ¿Está claro lo que le estoy diciendo? Ok. Yo estuve en el Poliedro cuando estuvo T.D. Jakes y hubo un profeta conocido y él me profetizó un montón de cosas y yo lo que iba era analizando la Biblia de lo que él me estaba diciendo, el contexto bíblico. Si eso no es del Espíritu, no es problema, con tal de que esté alineada la palabra de Dios. ¿Está claro eso? Porque una profecía, si no viene del Espíritu, pero está alineada a la Biblia, no es una profecía, se convierte en una bendición. La única forma de que sea profecía es que se cumpla. No hay otra. No hay otra. La Biblia dice que si el profeta es de Dios y la profecía viene de Dios, se va a cumplir. Si no es de Dios, no se va a cumplir. Qué sencillo es Dios para explicar eso. O sea, si es de Dios se cumple, si no es de Dios no se cumple. Qué sencillo. Pero si el que te da la profecía no está en el Espíritu, pero está en la Biblia, te está bendiciendo. Aún así, recíbela. Pero cuando alguien te está profetizando algo, hey, como una maldición, no la recibas. Es delicado lo que le estoy diciendo, porque hay hermanos que piensan que por profetizarle una catástrofe a alguien están actuando en un don. Pero el don es ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Y para qué más? Y para provecho. O sea, si le están tirando una profecía de maldición, usted no puede pensar que viene de Dios, porque ¿qué es lo que viene de Dios? De Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Viene de lo alto. ¿Alguien está entendiendo eso? Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Si no desciende de lo alto, no viene de Dios. Una pregunta: si yo a usted le estoy profetizando, no yo no lo haría, pero cualquiera le está profetizando, le está diciendo te va a ir mal y esto, y te van a caer las 10 plagas, todo eso, usted tiene el derecho de decir, hermano, discúlpeme, deje el show, porque yo leo mi Biblia. Mi Biblia dice que el don del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia y es para provecho, no es para maldecirme a mí. ¿Está entendiendo eso? Importante. O sea, esto es discipulado. Usted tiene que aprender qué recibir y qué no recibir. Aleluya. A mí me han dado últimamente un montón de profecías muy parecidas todas, y cuando yo las oigo lo único que hago es gracias hermano o gracias hermana. Ninguna ha sido mala y la oigo. Pero en una ocasión un hermano me paró y empezó a decirme una cosa y empezó a tirarme una maldición. En ese momento le dije, muchas gracias hermano por tratar de darme una profecía, yo me voy. Y entonces el hermano me dijo, te va a caer juicio si no me oye. No, a usted le va a caer juicio si sigue maldiciendo a la gente, le dije. Porque lo que Dios bendice, dice mi Biblia, ¿quién puede maldecirlo? Nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Amén. Pero hay profetas de la destrucción. Bueno, quieren serlo, quieren meter miedo. Como vino un profeta aquí al país de África y él dijo, va a venir un terremoto, va a haber sangre. Después pidió estar aquí en la iglesia predicando y dije, ¿cómo yo no voy a traer para acá para que me maldiga la iglesia y me maldiga a todo el mundo? Ya maldijo el país. Ahora que me invita a mí allá a África para yo maldecir el suyo. Qué chévere, viene aquí a maldecir mi país y después se va a su país muy tranquilo. y maldijo al país frente a 20,000 personas. Y todos dijeron, ay, no puede ser, no viene un terremoto. Olvídese de eso. O sea, usted ora, ¿cuántos oran aquí? Le voy a decir una cosa, nada hace Dios, nada hace Dios sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Es una realidad. ¿Usted qué se cree? Dios va a hacer una cosa como esa, no se lo va a decir usted o a mí o a algún otro hombre de Dios aquí en el país. Tiene que traer un africano para que nos lo diga aquí. No, no es así, no funciona así. ¿Alguien está entendiendo eso? Ok, gloria a Dios. Entonces el de profecía es delicado. La profecía debe
edificar, apréndase estos 4. Debe edificar, perdón, estos 3. Edificar, exhortar y consolar. Ok, voy a explicar exhortar porque la iglesia establecida ha usado la palabra exhortación como un regaño. No. Usted está muy equivocado. Exhortación no es un regaño. La exhortación es ánimo. Gloria a Dios. Ok, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es una exhortación. Te está animando a ser fuerte y valiente. Eso es una exhortación. Una exhortación no es, mire hermano, usted es un pecador, usted es un mundano, usted es esto, que eso no es una exhortación, eso es un insulto. No, pero le estoy aclarando las cosas. Eso es un insulto y usted debe plantarse como hermano y decirle, hermano, me está insultando. No, pero usted es un carnal, lo estoy exhortando. No, usted no me está exhortando. Usted no sabe lo que es exhortar. Exhortar es animar. Animar. Si la profecía no te anima, no es de Dios. Si la profecía no te consuela, no es de Dios. Y si la profecía no te edifica, no es de Dios. Alguien está aprendiendo en esta clase, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esos dones son muchas veces imitados o son de alguna forma tergiversados. Pero hay verdaderos dones del Espíritu Santo. Verdaderos. Y hay gente que verdaderamente los tiene. Usted está escuchándome, ¿verdad? Hay gente que verdaderamente lo tiene. Entonces, el que verdaderamente lo tiene no puede ser metido en el mismo saco de los que están imitándolo. ¿Y quién define eso? La iglesia. Por eso la iglesia debe estar bien formada en cuanto a este punto de los dones del Espíritu Santo, porque si no, lo van a engatusar. Y nadie quiere que lo engatusen. Yo no quiero que lo engatusen. Yo quiero que cuando alguien se le pare enfrente y tenga un don, usted sepa si tiene o no tiene el don. Si no tiene el don, despáchelo. Y si tiene el don, pues sea bendecido, porque para eso son los dones, para edificación de la iglesia y para provecho. Entonces, ¿qué debe tener como norma una profecía? 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Edificar. La segunda, exhortar o entre paréntesis, animar. ¿Ok? Y la tercera, consolar. Vamos a elaborar una profecía. Vamos a elaborarla. Primero, imagínense que yo le estoy profetizando, le digo, has sido fiel, esforzado y valiente hasta hoy, has luchado y aunque has caído y has trastabillado en algunos momentos, número 2, te digo que te levantes, que sigas adelante, que yo estoy contigo, que sigas luchando, ánimo. Y por último, tu tiempo no es perdido. Recompensa viene de camino para ti. O sea, eso es una profecía elaborada. Yo la hice ahorita, pero una profecía debe tener esas 3 cosas. Claro, cuando el Espíritu le habla, pueden ser de muchas formas. Puede haber, ya lo vamos a ver más adelante, la lengua, luego la interpretación y posteriormente la profecía. Todo eso puede ocurrir. Bueno, después lo vamos a conjugar, pero vamos a correr a ver si nos da chance. Número 7. Está en el verso 10. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Es una percepción sobrenatural, una habilidad especial dada por el Espíritu Santo para distinguir el espíritu o espíritus que se manifiestan a través de alguien o en una situación. Existen 3 fuentes espirituales que operan en el universo. La primera es Dios, la segunda los demonios y la tercera es el espíritu humano. Todo ser humano tiene un espíritu. Así que hay que discernir cuál de estos 3 espíritus se está moviendo en alguien. El don de discernimiento de espíritu es para discernir cuál de esos 3 espíritus se está moviendo. Si es de Dios, es el espíritu de Dios. Si no, es el espíritu del diablo, que puede ser un demonio. O si no, puede ser el espíritu del hombre, que también existe. Ahora fíjese,
no porque sea bueno, es de Dios. No porque usted crea que es bueno, es de Dios. Ese es el término. Porque aquel día, aquella muchacha que estaba persiguiendo a Pablo, fastidiándolo, que no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo una verdad. Háganle caso a los hombres de Dios. Ellos son hombres de Dios. Ellos son hombres de Dios. Háganle caso a los hombres de Dios. Cualquiera que no tuviera el don de discernimiento hubiese dicho que ungida está esa hermana. Ah, esa hermana está ungida. Mire cómo reconoce a un hombre de Dios. Pero Pablo tenía discernimiento de espíritus. Dice que un día, molestándose, a nadie le molestó, pero él sí, porque él sabía que el espíritu que estaba hablando no era el espíritu de Dios, ni era el espíritu de ella, era un espíritu diabólico. Y dice mi Biblia que se volteó y le gritó a la muchacha, no a la muchacha, al demonio le dijo, sal de ella. Y dice que el demonio, sacudiéndola, la dejó. Claro, ese demonio también era un demonio de adivinación. Adivinaba. No tenía palabra de ciencia, adivinaba. Eso es otro cuento, no le puedo echar todo ese cuento hoy. Pero hay demonios que adivinan. No, te voy a decir por qué adivinan. Porque los demonios tienen una red de comunicación. Los demonios están esparcidos y por lo menos, así como tú tienes un ángel asignado para tu protección, por lo menos hay 1 o 2 demonios asignados para vigilarte todo el día. Por eso saben lo que tú haces. No porque ellos sepan como espíritu, sino porque te vigilan 24 horas al día. No le quiero meter miedo, pero así funciona el mundo espiritual. Para eso usted tiene un ángel que lo protege. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Ahora bien, el discernimiento de espíritu tiene que ver con saber qué espíritu está operando en una persona cuando está dando el don de profecía o cuando está orando por alguien. O sea, hay el espíritu humano, que no es malo, pero no es el Espíritu Santo. Peor es el espíritu del diablo, un demonio. Ahora, ¿quién sabe eso? Fíjese bien. Bueno, se lo tengo que decir. Yo recuerdo una vez una hermana que conozco, tal vez usted la conoce. Es una hermana de la iglesia de Luz y Vida. ¿Cómo se llama la morena? ¿Te acuerdas? Ok. Ella la conoce mucho. Cuello. Ajá. La hermana Cuello. La hermana Cuello es una mujer de oración que, conocida por sus callos en la rodilla. Era normal, cuando ella se sentaba se le veían sus callos en la rodilla. La mujer ora y ora duro, o sea, ora, es una intercesora. Entonces, una vez esta mujer salió desde la parte de atrás, venía danzando. Es otra cosa. No es la danza elaborada, esa que antes veíamos aquí adelante. O sea, no es esa danza. Yo no estoy diciendo que alguien no pueda danzar así, pero no es esa clase de danza. Es una danza en el espíritu. Esta mujer venía saltando con los ojos cerrados, y en un pasillo que usted con escasez caminaba, ella venía saltando sin tocar a nadie, y yo estaba en una banca, y cuando ella pasó por el lado, ¡boom!, yo caí de rodillas en el piso, como si alguien me hubiese tomado por la espalda y me hubiese puesto de rodillas. Ella pasó en una abertura muy pequeña, pero pasó con los ojos cerrados y danzando, y le puso la mano a un enfermo en la cabeza, un hermano, donde todos estábamos orando por él, y el hombre se desplomó, pero fue sano de cáncer de manera inmediata. Ok, ella nunca más hizo eso, lo hizo ese día solamente. Nunca más yo vi a esa hermana danzando, jamás. Era una mujer muy de oración. Ella llegaba y se clavaba de rodillas en una esquina y ahí se quedaba. Pero yo vi esto y era claro que estaba obrando el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Primero, por el testimonio que yo recibí en el Espíritu, y segundo, por los resultados que ocurrieron. Usted ve a una persona y usted sabe en qué espíritu está caminando. Si está caminando en el Espíritu de Dios, si está caminando en el espíritu de él, o si está caminando peor, es un demonio. Pero obviamente, vuelvo a decirle, puede ocurrir, y abra los ojos aquí, puede ocurrir que sea un demonio. Porque aquel día un demonio estaba diciendo: estos son hombres de Dios, háganle caso a lo que dice. Estaba haciéndole publicidad a la predicación del evangelio, y era un demonio.
Y Pablo lo discernió, se volteó y lo echó fuera. Tenemos que madurar para saber quién hace algo en el Espíritu de Dios, en el espíritu humano, o peor aún, en el espíritu diabólico. Alguien dice amén a eso, aleluya. Ese don, pídalo. Póngale si ese me gusta. De esa forma nadie le va a meter gato por liebre. Usted, nadie lo va a engatusar si usted tiene discernimiento de espíritu. Ok. Número 8. Número 8. Está en el verso 9. No, verso 10. A otros diversos géneros de lenguas. Fíjese, diversos géneros de lenguas. Luego teniendo el dedo ahí en el verso 10, pásase al capítulo 14 en el verso 2. Bueno, mejor váyase al capítulo 13, verso 1. Ok, sí, es al verso 1, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y aquí vamos a entrar en una diversidad, porque una pregunta: ¿cuántos géneros de lenguas humanas hay en el mundo? En África hay más de 1000 y pico de dialectos, solamente en África, sin meternos en India, sin meternos en varios lugares del mundo donde tienen varios dialectos. Todos son humanos, y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, puede usar cualquier dialecto, porque todos los dialectos los conoce Dios, todos. Ahora bien, resulta que yo he aprendido, esto no está en la Biblia como tal explicado de esta manera, pero yo lo he aprendido, se lo voy a enseñar hoy de gratis. A diferencia, no cobro por ningún seminario. Eso es una gran ventaja para usted. Ahora, cuando Dios quiere comunicar un mensaje, lo hace en un código desconocido para Satanás. Así como Dios conoce todos los dialectos porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, ¿por qué el diablo conoce los dialectos? Porque tiene mucho tiempo viviendo en la tierra con el hombre. Ahora bien, cuando Dios quiere comunicar un mensaje a través de lenguas a alguien, yo he visto que lo hace cambia un dialecto a otro de una forma muy notable. Y he recibido testimonio en mi espíritu que ese dialecto no es de la tierra. Es un dialecto angelical. Y por ser angelical, no es bonito muchas veces. Estábamos en una vigilia y había una hermana que empezó a hablar, y eso me ocurrió a mí. Todo el mundo estaba ahí hablando, o sea, como somos los pentecostales, está todo el mundo orando en lengua, todo el mundo temblaba, todo el mundo no se sabía qué estaba pasando ahí. Pero de repente una hermana sorprendentemente alza la voz y hubo como un control del Espíritu Santo en el lugar, porque todos bajaron la voz y esta hermana empezó a hablar, pero ella estaba hablando, estaba como tres personas de mí, y ella estaba hablando unas lenguas diferentes. De repente, cuando yo empezó a hablar en lenguas, cambió las lenguas, pero dramáticamente, y las lenguas de ella no se oían iguales, aún se oían más toscas tal vez que las primeras que yo le oí. Pero cuando ella empezó a hablar esas lenguas que parecieran toscas con las que ella estaba hablando antes, otra persona se acerca, y fíjese, por eso yo creo en esto, porque a mí yo los he vivido. Otra hermana se acerca, se me para enfrente y dice: así te dice el Espíritu Santo. Y esa hermana siguió hablando en lengua, y mientras ella iba hablando en lengua, la hermana me dijo cosas que hoy yo las veo cumplidas. Dios, así te dice el Espíritu Santo: te voy a levantar, te voy a usar para predicar mi evangelio, te voy a usar. Un montón de cosas que yo después vi. Aparte de eso, yo sentía una electricidad que bajaba y subía por mi cuerpo. O sea, el testimonio del Espíritu era contundente.
y ella cambió sus lenguas, o no ella, el Espíritu Santo le cambió las lenguas por otra clase de lenguas. Esas clases de lenguas fueron las que interpretó la otra hermana, y con eso paso al último don, que es el número 9, interpretación de lenguas. Está en el verso 10 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice: y a otro, interpretación de lenguas. Fíjese bien que en este punto no hablamos de traducción, sino interpretación. Eso está claro, ¿verdad? Ok. Traducción es otra cosa. Traducción es chicken, pollito o pollo. O sea, eso es traducción. O sea, usted traduce lo que está diciendo. Eso es traducción. Tiene un significado en otro idioma que es el mismo, pero con otras palabras, obviamente. Eso es traducción. Interpretación es diferente. Por eso es que usted puede oír, cuando hay un don, uno que habla lenguas y otro que interpreta, usted puede oír muchas palabras en lengua y pocas en español, porque él no está traduciendo, él está interpretando. Cuando una persona da un mensaje en lengua, usualmente el que interpreta está entendiendo el mensaje, no lo traduce. Por eso entonces una persona viene y empieza y dice un montón de palabras en lengua y no se levanta nadie. De repente se levanta una persona y interpreta, porque tiene el mensaje del Espíritu e interpreta todo lo que dijo. No es traducción, es interpretación. Y le voy a decir otra cosa: la interpretación de lenguas es por el Espíritu. Por lo menos en el caso, una vez oí un hermano en una iglesia que se llamaba Guacara, Cristo Salva, creo que se llamaba. Yo siempre volteo a ver porque él viene de esa guardia vieja. Entonces era esos hermanitos que danzan, remolinean y no se caen. Estábamos en una vigilia ahí, y una hermana o un hermano, no recuerdo, empezó solamente a decir o sea, cualquiera piensa que eso no es una lengua. Pero, ¿qué sabe usted? Porque el chino es fonética. No es. Cuando yo estuve en China, ellos hacen sonidos. Y con ese sonido también el piaroa. Los piaroa hablan con sonidos. Y eso es una palabra. ¿Entiende? Y tiene un significado. Y son dialectos muy difíciles, porque usted tiene que hacer para que signifique lo mismo. No, cuando nosotros pues tenemos iglesias en Amazonas con los piaroa, y cuando alguna vez prediqué, ellos me traducían, eso sí era traducción. Entonces ellos hacían eso, y yo decía: pero ¿cómo? ¿Qué me tradujo? O sea, que así hablan ellos. No, tal vez le da risa, pero así hablan ellos. Es fonética. Ahora bien, ese hermano empezó con el y yo dije: sí, está pelado, eso no es nada. Porque cuando él se levantó y empezó a hablar lenguas así, yo dije: eso no puede tener ninguna interpretación, es imposible. Eso no puede ser un idioma del Espíritu Santo, nunca. Pero cuando él terminó, se levantó otra persona, y cuando el hombre empezó a hablar, yo fui uno de los que sentí como el Espíritu Santo cayó en el lugar. Y me sorprendí, porque eso era o sea, no había ninguna cosa elaborada, no era como un dialecto, pero era algo que subía y bajaba. Podría ser también un dialecto fonético. Entonces, no quiero que usted estudie lenguas. No quiero que la gente salga: ay, es que estudiar las lenguas, a ver qué son. Vamos a empezar hoy a cada hermano hablando en lenguas para estudiarlas. No. Le estoy hablando de mi experiencia, porque una profecía puede venir en lenguas, y las lenguas usted no puede esquematizarlas, porque son humanas o pueden ser angelicales. Y si son humanas, tal vez le pueda sonar palabras, pero si son angelicales, ¿qué va a saber usted cómo hablan los ángeles? ¿Me están escuchando? Aleluya. Bien, entonces entendamos que el asunto de la interpretación de lenguas, que es el último don del cual le estoy hablando, entonces tiene que ver con una amplitud
de significado en el espíritu, no una amplitud de significado en las palabras, sino en el espíritu. ¿Eso está claro? Ok, pónganse de pie. Son las 8 en punto. ¿Cuántos aprendieron algo? Ok. La próxima clase va a ser la tentación. Cada Navidad la iglesia reparte 35,000 juguetes a niños de escasos recursos del estado Carabobo, con la finalidad de verlos sonreír. Siempre vienen a traernos la palabra de Dios. Semanalmente se presta ayuda a los asilos. La iglesia realiza una labor constante con los indigentes de la ciudad, con la finalidad de rescatarlos de las drogas y vicios. Así como también asiste y presta ayuda a los hospitales de la ciudad. Hacemos congresos multitudinarios totalmente gratis. El Evangelio Cambia es un equipo conformado por jóvenes y adultos, donde su principal labor es llevar el Evangelio de Jesucristo y de esta manera rescatar los valores de la sociedad. Uno de primaria y otro de secundaria, con educación gratuita para niños de bajos recursos, con el único objetivo de contribuir con el crecimiento físico, mental y espiritual. Posee un grupo de arte con actores y bailarines que se presentan haciendo grandes espectáculos gratis.